a la farmacéutica Novo Nordisk le tocó la lotería cuando se dio cuenta que tenía entre manos el único medicamento efectivo para tratar una enfermedad que afecta a más de 890 millones de personas en todo el mundo. Que pusieron un anuncio antes de la película de Ozempic, no me lo puedo creer. Sí. Y ahí el Ozempic y sus hermanos se venían como churros. El Ozempic es un medicamento inyectable que se administra una vez por semana y que se ha vuelto viral por ser el medicamento favorito de muchas famosas y famosos. El nombrado milagro para adelgazar que promete curar la obesidad. Yo soy Caral. Y yo soy Constanza. Y hoy en Periodramas te contamos cómo un medicamento para tratar la diabetes ha llegado a convertirse en uno de los mayores éxitos comerciales de la industria farmacéutica en las últimas décadas. Y nos preguntamos, ¿realmente es el milagro prometido? A ver, para introducir un poquito el tema, es importante pues situarnos en qué es el Ozempic, qué hace y cómo actúa. Lo mantendremos bastante light para no entrar en tecnicismos, pero aún así queremos explicarlo. Sí. El nombre Ozempic realmente es un nombre de marca que pertenece a la empresa farmacéutica Novo Nordisk y bajo el cual se comercializa un principio activo que se llama semaglutida. La semaglutida forma parte de una familia de medicamentos bastante nueva que se llama los agonistas GLP-1. No hace falta que memoricéis el nombre porque no os va a servir para entender el episodio. Y tampoco os vamos a examinar. Entonces, estos agonistas GLP-1 inicialmente fueron ideados para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Ya que ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de los rangos normales. Entonces, primeramente, ¿cómo llega el azúcar a la sangre? Explicación súper rápida y súper sencilla. Pues bien, cuando nosotros comemos, la comida pues, se digiere en nuestro tracto digestivo y allí pues, se va degradando hasta convertirse en moléculas cada vez más pequeñas, hasta que llegan a convertirse en moléculas que son tan pequeñas que las podemos absorber. En el caso de los alimentos que contienen pues, carbohidratos, como sería el pan o la pasta, estos carbohidratos se van degradando hasta dar lugar a los azúcares. Para que nuestro cuerpo pueda utilizar correctamente este azúcar, tiene que conseguir meter el azúcar en las células para que las células lo puedan utilizar como combustible. Este proceso de introducir el azúcar en el interior de las células está regulado por la hormona que se llama insulina. La insulina se libera en nuestro cuerpo cuando tenemos niveles de azúcar altos. Entonces, esta insulina envía una señal a las células para que absorban este azúcar de la sangre y puedan utilizarlo para sus funciones normales. Los diabéticos tipos 2 tienen problemas para controlar su azúcar en sangre porque tienen lo que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina sucede cuando las células no hacen caso a la insulina, no reaccionan a su acción. Claro, o sea, la insulina está ahí, pero las células como que no la notan. Exacto. Hacen caso omiso de la acción de la insulina. Una vez aclarado esto, podemos entrar en juego en cómo funciona este agonista GLP-1 que conocemos como Ozempic. Pues la GLP-1 es una proteína que tenemos en nuestro cuerpo que se libera de forma natural en nuestro intestino y tiene una acción de promover la acción de la insulina. Es la ayudante de la insulina. Exacto. Vale. Es por eso que el Ozempic se comercializó inicialmente como un fármaco para diabéticos en el año 2017 en Estados Unidos y no nos llegó a España hasta 2 años más tarde, en 2019. Entonces, recapacitando, los diabéticos tipo 2 tienen problemas con el funcionamiento de la insulina porque las células no le hacen caso a la insulina y el Ozempic lo que hace es ayudar a que las células hagan caso a esta insulina. Exacto. Entendido. Pero entonces, si el Ozempic es un medicamento que se aprobó para tratar la diabetes, ¿por qué la gente lo utiliza como método de adelgazar?
Es muy buena pregunta. Pues bien, en 2018, que recordemos fue un año después de que se comercializara en Estados Unidos el Ozempic, la farmacéutica Novo Nordisk hizo un estudio en el que se vio que el Ozempic no solo era útil para tratar la diabetes, sino que se encontraron de casualidad con que las personas que participaron en este estudio tomando Ozempic adelgazaban. Esta acción del Ozempic es porque retrasa o alarga la digestión, de forma que los alimentos pues están más rato digiriéndose y esto hace que tengamos más sensación de saciedad y por lo tanto tenemos menos ganas de comer y esto contribuye pues a adelgazar. Porque el cuerpo utiliza nuestras reservas propias de azúcares, grasas y proteínas para hacer las funciones normales de las células en vez de usar lo que El alimento. el alimento que estás ingiriendo, sí. Entonces, los de Novo Nordisk, que de tontos pues no tienen ni un pelo porque para algo es una No. farmacéutica internacional, vieron que este efecto era súper interesante. Para dar un poquito de contexto, se estima que hay más de 890 millones de personas viviendo con obesidad en el mundo. Una barbaridad. Antes de la llegada del Ozempic no existía ningún tratamiento efectivo aprobado para la obesidad. Dicho fríamente y para que nos entendamos, a la farmacéutica Novo Nordisk le tocó la lotería cuando se dio cuenta que tenía entre manos el único medicamento efectivo para tratar una enfermedad que afecta a más de 890 millones de personas en todo el mundo y además la mayor parte de estas personas en países ricos que pueden permitirse pagar un tratamiento que es caro. Lo que toda empresa farmacéutica quiere. Sí, lo más probable es que los directivos de Novo Nordisk, cuando leyeron los resultados de este estudio, enseguida se dieron cuenta de que el hecho de comercializar Ozempic como medicamento también contra la obesidad les iba a disparar los beneficios económicos. Tal cual, sí. Así pues, Novo Nordisk lo que hizo fue enviar informes sobre este estudio a las agencias del medicamento, tanto estadounidenses como europeas, pidiendo que le aprobaran la semaglutida, que recordamos que es la molécula que contiene el Ozempic, y pudieran comercializar bajo otro nombre de marca que sería el llamado Wegovy. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien o si era la pronunciación intencionada de Novo Nordisk, pero bueno, en inglés, Wegovy. Yo no sé, pero yo no sé si en Estados Unidos lo dirán bien, pero aquí en las farmacias es un motivo de confusión porque la gente te pregunta, o sea, te dice, pues quiero esto y es como, ¿qué me estás contando? O sea, no te quiero entiendo. El Wegovy. Bueno, y esto es lo que le llaman Wegovy, porque el Wegovy o vete a saberlo. Bueno, sí, en fin, típico farmacia. Sí. Sí, es un poco como lo de las vacas estas Wagyu, ¿sabes? Sí. Bueno, El mismo año en que Novo Nordisk comercializó Wegovy, otra gran farmacéutica dijo, yo me subo al carro, porque aquí no puede ser que solo esté Novo Nordisk ganando dinero, yo también quiero. Sí. Y entonces sacaron otra molécula, otro principio activo, que era muy similar al Ozempic, de la misma familia, y lo comercializaron pues bajo otro nombre. Sí. Y pues a raíz de ahí pues han ido saliendo variantes y todo lo que tú quieras, porque ahora mismo pues están de moda estos medicamentos. Claro, y de ahora en adelante en este episodio cuando hablemos del Ozempic realmente nos estamos refiriendo a todos, a toda esta familia, ¿vale? Yo los he querido llamar como el Ozempic y sus hermanos y sus primos, porque es eso, y pues eso, ya veréis que no vamos a entrar en más nombres porque todos son rarísimos. Y porque tampoco vamos a hacerle publicidad gratis. No. Entonces, Caral te ha encontrado una gráfica. Sí, que es un poco espeluznante, la cual vemos desde el año 2021 hasta predicciones del 2030 cómo han aumentado y cómo van a seguir aumentando las ventas de, pues de eso, del Ozempic y su familia.
como veis, podréis estar viendo la imagen, es una locura, es un hit, o sea, es el bestseller, es todo lo que una empresa querría. Sí, la gallina de los huevos de oro. O sea, mi imagen de cuando los CEOs de Novo Nordisk vieron el ensayo clínico Yo me los imagino con los ojos, con el signo del dólar. Sí, y pues eso, poniendo en un pedestal a la gente que se encargó del desarrollo de este medicamento y de su estudio y tal, porque claramente pues es esto, es que es una mina de oro. Entonces, a ver, yo tengo una pregunta, porque, o sea, es verdad que el Ozempic pues está muy guay para adelgazar y tal, pero ¿cómo puede ser que haya llegado a tener tanta fama? Porque, o sea, las conversaciones habituales que tú tienes con tus amigos, normalmente tú no te pones a hablar de medicamentos. ¿Cómo puede ser que sea tan famoso y tan viral este medicamento? Bueno, yo creo que el primer tema en sí sería que adelgazar en sí, ya no hablamos de una persona con obesidad, sino el adelgazamiento y el perder peso en sí, es un tema que siempre interesa, ¿no? Y sobre todo, ya sabéis que nosotras siempre intentamos poner nuestra perspectiva de género. Desgraciadamente es un tema que entre mujeres se habla mucho y pues que la sociedad nos impone bastante, ¿no? Como un ideal de un cuerpo delgado para que ocupes pues menos espacio y para que pierdas tu tiempo invirtiendo tus esfuerzos en estar delgada en lugar de hacer otras cosas que podrías hacer en tu vida. Exacto, o sea, en realidad es muy triste. Pero bueno, es un tema que vende mucho y que a la gente pues le llama mucho la atención. Y bueno, es esto, el término operación bikini, ¿cuántos años lleva de moda? Sí. O sea... No, y en las farmacias, cuando, sobre todo en esta época, este episodio va a salir en mayo, esta es la época en la que todo el mundo viene a por los quemagrasas, a por los drenantes y a por todo lo que os podáis imaginar para la operación bikini. Sí. Bueno, pues eso, que es un tema que desgraciadamente es muy atractivo. Pero después ya poniéndonos más en concreto en lo que es el mundo Ozempic, yo quería hablar un poco de lo que es cómo la prensa rosa ha añadido... ha puesto el foco, ha puesto el foco en este medicamento, ¿vale? Porque en estos últimos años han habido muchísimas noticias sobre cómo muchísimos famosos han hecho un cambio de peso bastante drástico, hasta el punto que ahora en las alfombras rojas de los premios y de los eventos ya no se habla de qué vestido llevas, de qué marca vas vestida, sino de si pareces más o menos delgada que la última vez que estuviste en una alfombra roja, lo cual es muy triste. ¿Y cuáles son algunos de estos, o sea, de algunos ejemplos de personas que hayan tomado Ozempic? Vale, bueno, el primero es el archifamoso Elon Musk. Vale, voy a poner aquí el tuit famoso que puso de que su solución o su método para adelgazar era Wegovy y ayunar. ¿Vale? El gurú de la salud hablando. Exacto, ¿no? O sea, además de que que él que tome lo que quiera, ¿vale? Pero además está haciendo publicidad. Y siendo una persona tan influencial, no es responsable. No. Y pues también lo han confirmado mujeres como pueden ser Oprah Winfrey o Amy Schumer, la cual dijo en una entrevista que lo empezó a tomar, pero perdió peso bastante rápido también y se notaba como súper débil y lo dejó de tomar. O sea que al menos está dicho un poco la realidad. Y después también Whoopi Goldberg. Si no me... ¿Quién es esta persona? Esta señora creo que ha hecho... Es que es un poco controversial y creo que es típica persona que está como en mesas de debate en Estados Unidos. Pondré una imagen. Seguro que la conocéis. Pero bueno, y como estos, seguro que hay muchos más que se especula que han tomado Ozempic. Porque claro, la gracia del Ozempic es que te permite perder peso de una forma súper rápida. Sí. Entonces, claro, cuando tú ves a una persona que típicamente siempre, durante toda su época de ser famosa,
ha tenido un determinado cuerpo y ahora de golpe en 2 meses pierdes no sé cuántos kilos, te hace sospechar. Claro. Además, la moda del Ozempic ha llegado a tal punto que ahora también se habla de un término conocido como el Ozempic face, ¿no? La cara Ozempic. Ozempic. ¿Por qué? Como cualquier bajada de peso drástica, se pierde también la grasa de la cara y de golpe pues tienes como La piel. Y toda la cara como succionada. Sí, claro. Como que no... O sea, tú tienes que dar tiempo a que tu cuerpo se ajuste y aún así, o sea, por ejemplo, las personas que tienen obesidad y que se operan y se hacen una cirugía bariátrica, que es una cirugía, pues, le quitan parte del estómago, esas personas pierden peso también muy rápido y muchas de ellas luego tienen que hacer cirugías plásticas para quitarse piel. Exacto. Porque, claro, o sea, te queda pues piel colgando que tu cuerpo no puede eliminar de golpe. Tal cual. Pues en este caso sería Pues, un poco lo mismo, pero bueno, como al final nosotros estamos muy... O sea, que lo que se ve más de cara al público es la cara, ¿no? Pues que se ha visto pues este cambio. Y como pues a problemas, soluciones, están apareciendo tratamientos para solventar esta Ozempic face. Claro, cómo no, porque, o sea, evidentemente, en lugar de tratar el problema de raíz, vamos a poner parches caros que la gente se gaste el dinero en ellos. Sí, exacto. Y después ya el otro factor que quería comentar, también debido a mi reciente viaje a Estados Unidos, en el cual he cogido muchísimas ideas porque... Es un mundo aparte. Es que es una realidad paralela. Si no lo habéis visto aún, tenéis un TikTok muy chulo sobre una farmacia en Estados Unidos y las cosas que me llamaron la atención. Pero bueno, así como dato, un 54% de los adultos de Estados Unidos cumplen los criterios para tomar medicación contra la obesidad. Estamos hablando de más de 170 millones de personas. Y esto sin incluir la gente que tome esta medicación simplemente para adelgazar 5 o 10 kilos. Claro, que no cumple los criterios, pero hay muchísimos médicos que te recetan Ozempic aunque no cumplas los criterios. Si tú les pagas, ellos lo hacen. Sí. En Estados Unidos, en la tele hay anuncios de antidepresivos, por ejemplo. Y pues el Ozempic y su familia no iban a ser menos. Voy a poner aquí una imagen que saqué de una andana del metro, ¿vale? En la cual había pues un cartel publicitario de, pues esto, no era Ozempic, pero era otro parecido, un equivalente. Y además fui al cine y... Te pusieron un anuncio antes de la película de Ozempic, no me lo puedo creer. Sí, y además no es algo de que fuera una sola vez, porque bueno, yo... pues fui a visitar a mi pareja, ¿vale? Y él pues ya había ido al cine y lo vio. Y yo le dije, wow, o sea, si podemos ir al cine, porque yo tengo que ver esto con mis ojos, o sea, qué locura. Y era un anuncio del tipo que salía un hombre pues con bastante sobrepeso y estaba como en la boda de su hija. Y era como demostrando que gracias al medicamento, pues que ahora pues esto podía ir a la boda de su hija y estar con, tipo, como hacer cosas que antes no podía, gracias a que había bajado de peso. Es súper duro cómo se aprovechan de la vulnerabilidad, ¿no? de las personas que tienen obesidad. O sea, sí. Me parece muy fuerte. Sí, no, es que... No sé, es que el modo tráiler es que me petó la cabeza. Wow. O sea, una cosa es en la tele, pero es que en el cine... No, pero es que sí, no es muy Y además fuerte. Es que no es que hubieran como otros anuncios de medicamentos, era solo este. Bueno, lo que hemos comentado, la gallina de los huevos de oro, sí, hay que aprovecharla hasta el final. Sí, así que bueno, que ¿cómo no va a ser famoso? Es que, que lo tienen hasta en la sopa, o sea, es que locura. Este boom comercial... Nosotras también lo hemos experimentado indirectamente trabajando en la farmacia. Porque nosotras justamente pues entramos en el mundo laboral al mismo tiempo que Ozempic entró más o menos en el mundo de las farmacéuticas. Sí. Entonces, ¿cuál fue nuestra experiencia? La primera farmacia en la que trabajé, ¿vale? Era una farmacia en una zona alta de Barcelona, pues con bastante poder adquisitivo. Y ahí... el Ozempic y sus hermanos se venían como churros. O sea, y no estoy exagerando, ¿vale? Además, yo no sé qué trato tenía mi jefe con las distribuidoras farmacéuticas,
porque este tipo de medicamentos han estado y siguen estando en falta de suministro en España durante mucho tiempo. La expresión en falta de suministro es, bueno, Hmm. es en falta comúnmente es una expresión que se utiliza en oficina de farmacia para referirnos a una situación en la que la demanda de un medicamento es muchísimo mayor a la disponibilidad de este medicamento en el mercado. Y entonces tú te encuentras a pacientes que lo necesitan y no se lo puedes dar porque es que no existe, no es imposible conseguirlo. No se está fabricando. O se fabrica pero no en suficiente cantidad. Exacto. Y no puedes venderlo porque no lo tienes. Sí. Mucha gente venía como, es que me han dicho que en esta farmacia sí que tenéis. Y me imagino que era gente además que venía con recetas privadas. Totalmente. Porque, todo era receta privada. Claro, porque esta es otra. O sea, el problema de que haya esta falta de stock es que tú por un lado tienes a personas que este medicamento, recordemos, inicialmente era un tratamiento perfectamente aprobado para la diabetes. Entonces tú tenías a personas diabéticas que se habían estado tomando este medicamento durante años como parte de su tratamiento habitual y de golpe se encontraban que no se lo podían seguir tomando porque no había medicamento, porque había pues otras personas que lo estaban utilizando para otras finalidades que no era el tratamiento de la diabetes o el tratamiento de la obesidad. Quiero decir, está aprobado para las dos cosas, pero si tú no tienes ni diabetes ni obesidad, había gente que aún así lo tomaba. Claro. ¿Venían con receta? Sí, ¿no? Pues de un endocrino. Sí, porque además es que este detalle es interesante, que llegó el momento en el que las agencias reguladoras se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo con el Ozempic y que de que se estaba utilizando como alternativa fácil a adelgazar y pusieron como norma que solo pudieras vender Ozempic a personas que te vinieran con una receta privada de un endocrino. Tipo, si te venía una persona con una receta de, yo qué sé, por decir algo, un psiquiatra, tú no le podías dar Ozempic. Tenía que ser un endocrino. Vale. Y aún así, yo trabajando, veía a muchas personas con recetas de endocrinos privados que les vendíamos el medicamento y que tú veías que esta persona, tú pensabas, hombre, igual es que ya lleva mucho tiempo de tratamiento y está siendo súper exitoso, pero a mí como que me da la impresión que esta persona en principio no tendría por qué estar tomando este medicamento. Sí, no, yo también tenía mucho este pensamiento de, sobre todo eran mujeres las que lo tomaban, y sí que es verdad que por como es el tratamiento, tienes que ir subiendo de dosis y una vez llegas a la dosis máxima para dejar el medicamento tienes que volver a bajar. Entonces el tratamiento es largo y probablemente pues habrá gente al final que estéticamente esté delgada pero lo siga tomando, pero no todos, ¿sabes lo que te quiero decir? No, y que sí, que hay clientas que tú sabes que han empezado a tomar Ozempic hace poco y tú dices, es que... Sí, no tienes obesidad. Sí, efectivamente. Sí, tal cual. Y todo esto, añadir que una caja de Ozempic en España, lo miré ayer mismo y el precio estaba a 128 euros la caja, que una caja te vale para un tratamiento de una semana. O dos, ¿no? O 2 semanas. O 2 semanas, pero bueno, esto pues ponle pues unos 300 euros al mes. Sí. O sea, que claramente pues tienes que tener un nivel adquisitivo alto para podértelo permitir, pero tampoco tan alto. O sea, tampoco es un... Sí, no es prohibitivo hasta el punto de que solo Elon Musk puede comprarlo. Exacto. Entonces, claro, es como un lujo accesible. Pero es que los problemas derivados de este gran boom del Ozempic no son solo esta rotura de stock que ha hecho que haya personas que lo necesitan que no tengan acceso a este tratamiento, sino que además se han detectado, las agencias reguladoras han detectado la presencia de falsificaciones del Ozempic en el mercado. Que a mí esto me parece una cosa distópica. Porque, o sea, ¿en qué momento hemos llegado a este punto que se falsifica el Ozempic? O sea, por suerte no se ha detectado que se haya vendido en farmacias oficiales. Oficiales quiere decir pues una farmacia legal, básicamente. Y ahora pasamos a hablar de la cara oscura de este Ozempic, porque todo el mundo le canta las glorias, que tiene muchos beneficios, que te permite adelgazar y te trata la diabetes y la obesidad, pero ¿cuáles podrían ser los riesgos del Ozempic? Por curiosidad. Bueno,
Lo importante es que al ser un medicamento relativamente nuevo, muchos de los efectos adversos que se están viendo aún no se sabe el por qué suceden, ¿vale? O sea, hace falta pues más investigación y que más gente, aunque, bueno, el grupo de gente que toma Ozempic ya es bastante grande, o sea, de gente no les hace nada falta. Pero claro, tenemos el contexto de que se comercializó en 2017, Claro. como hemos comentado al principio, y hay muchos efectos adversos que no se ven hasta que pasan bastantes años. Sí, entonces, bueno, hay varios, así que los más frecuentes serían los gastrointestinales, ¿vale? Desde náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, que aquí yo diré que mucha gente de la que compraba Ozempic y sus familiares a la vez me compraba tratamiento contra el estreñimiento. Y yo lo que he oído muchísimo son las náuseas y los vómitos. Estuve una temporada en un hospital haciendo unas prácticas y había pacientes que tomaban, porque eran diabéticos y tomaban Ozempic, y te comentaban eso, que tenían náuseas, sí. Esto sería como lo más frecuente y lo más leve, digamos, ¿no? A más grave tendríamos problemas de la vesícula biliar y del páncreas, ¿no? Concretamente una inflamación del páncreas, que es un problema bastante grave. Sí, es un problema de salud un poquito delicado. Sí. Y después tendríamos un grupo de efectos secundarios que no serían concretamente debidos al Ozempic, sino a la bajada de peso drástica, que sería pues fatiga, dolor de cabeza, alopecia, ansiedad, mareo. Todo esto son efectos que podrías tener si bajas de peso drásticamente aunque no te tomes Ozempic, ¿no? Porque de golpe tu ingesta calórica es mucho menor y claro, hay el riesgo de que una persona que esté tomando Ozempic y que eso le esté suponiendo bajar mucho lo que está comiendo, puede llegar a tener deficiencias nutricionales. Sí, claro. Sí, sobre todo pues si el seguimiento que se le está haciendo es nulo o poco responsable, podríamos decir. Como siempre decimos aquí en el podcast, todos los fármacos tienen efectos adversos y la cuestión es valorar si los beneficios que te da este fármaco superan sus riesgos. Pues para una persona con diabetes, con obesidad. Sí, con una obesidad mórbida, pues probablemente los beneficios superen los riesgos, pero para una persona que simplemente quiere adelgazar 10 kilos, pues no sé hasta qué punto te quieres jugar el tener una pancreatitis al cabo de los años. Yo personalmente no lo haría. ¿Porque efecto rebote? Claro, efecto rebote yo creo que sería más a nivel psicológico, ¿no? De si tú dejas el tratamiento con Ozempic y no has adquirido unos hábitos saludables. Es que justamente el problema de Ozempic es que no hay hábitos saludables. Claro. Entonces yo creo que una vez lo dejas o cambias tus hábitos, sí, o vas a volver a ganar esos kilos y vas a tener que volver a pincharte. Entonces, bueno, es algo que... De hecho, el Ozempic, o sea, si tú te lees las instrucciones de uso, por así decirlo, sí, de las farmacéuticas, te dicen que es obligatorio combinarlo con un estilo de vida saludable, alimentación y deporte. No es así, la realidad no es así. No. Entonces, yo añadiría, no tanto como efecto adverso, sino como cosa a considerar el efecto rebote. Sí. Porque sí. No es una cosa permanente. Vas a estar, si quieres depender de eso para adelgazar, vas a estar pinchándote durante años en tu vida. Tal cual. Y como realmente nuestro podcast es con perspectiva feminista, pues no podía faltar añadir que hay un estudio en concreto en el que se ha visto que el uso de Ozempic es preferente en mujeres. Es decir, hay más mujeres que utilizan Ozempic que hombres que utilizan Ozempic. Que de aquí podríamos entrar en muchísimos temas de por qué es, que no vamos a entrar porque se va a hacer eterno el episodio, pero yo creo que todo el mundo que esté escuchando esto puede reflexionar el por qué. El por qué. Sí, pero bueno, que al final también es como el motivo por el cual, o sea, creemos que es un tema interesante para el podcast, porque aunque pues es una medicación que de por sí pensarías que tiene que ver esto con pues el tipo de temas que tratamos, pero al final es un tema pues que afecta a mujeres y que toca un tema que es el peso y la pérdida de peso, sí, que afecta mucho a la vida de las mujeres. Sí. Y además mujeres jóvenes, porque en ese estudio eran mujeres de 18 a 25 años. Sí. O sea que, bueno. Locura. Entonces, mis conclusiones personales es que yo tengo sentimientos encontrados respecto al Ozempic.
Porque por un lado, yo reconozco que no deja de ser un medicamento que tiene pues unas indicaciones, la diabetes y la obesidad, que al final pues son perfectamente válidas. Y es un tratamiento, como hemos dicho, que es el primer tratamiento que puede mejorar la vida de muchísimas personas que hasta ahora no tenían un tratamiento adecuado, que son estas personas que tienen obesidad. La obesidad en muchos casos, o muchísima gente la trata como una, entre comillas, falta de voluntad. Pero sabemos que no es así. La obesidad está condicionada por muchísimos factores, tanto genéticos como sociales, pues de tanto de clase socioeconómica, etcétera. Entonces, el hecho de que haya personas que a lo mejor no veían ninguna otra solución a esta enfermedad, porque sí, la obesidad es una enfermedad, que parece que haya que recordar lo que no es simplemente estar gordo, es una enfermedad, pues el hecho de que sea un tratamiento para esta gente es súper importante. A mí me parece un avance, evidentemente, en este sentido. Sin embargo, es muy fácil cruzar esta línea entre un uso responsable del Ozempic y un uso irresponsable. Y yo creo que el problema es que se ha cruzado y se ha cruzado súper rápido. Se ha cruzado a 120 kilómetros por hora esta línea. Hay muchas personas que lo ven como la vía fácil para adelgazar sin tener que instaurar otros cambios de hábitos como pues comer sano o hacer deporte, que deberían ser la base realmente de una pérdida de peso, y ya no la base de una pérdida de peso, sino la base de un estilo de vida saludable para cualquier persona. Y yo creo que esto demuestra que realmente el perder peso, la delgadez, no se ve como el objetivo de salud, sino se ve como un objetivo estético. Porque si a ti lo que te preocupara fuera tu salud, no estarías utilizando automáticamente un medicamento cuando podrías estar a lo mejor implementando otros cambios de vida. Y tampoco quiero como poner la culpa sobre las personas que lo están utilizando, porque al final sí que es verdad que las personas que tienen más peso sufren un gran estigma social. Sí. Entonces yo entiendo que haya personas que lo hayan visto como su salvación y su milagro, pero te da que pensar de cómo hemos podido llegar al punto de que hay personas que se están medicando innecesariamente para encajar con un canon social, y de esto hay gente que se está beneficiando y está ganando millones. Sí. Y además, a todo esto podríamos argumentar que el Ozempic está poniendo el foco en un cambio. Yo creo que estamos viendo a nivel estético o a nivel de estatus social, que es que podrías argumentar que ahora mismo estar delgada puede llegar a ser un signo de estatus social, porque al final las personas, como ya he dicho, la obesidad pues está vinculada con, o asociada más bien, con ciertos niveles económicos más bajos, y las personas que se pueden pagar estos tratamientos milagrosos, que es el Ozempic, son personas con dinero. Sí. Entonces estás haciendo que ahora mismo el estar delgada es un signo de que tú tienes dinero y te puedes pagar esto. Sí, 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 sí. Yo la verdad un poco más añadir porque tu conclusión ha sido muy buena y no creo que durante el episodio ya hemos dado bastante pues nuestra opinión y que es que al final es que es un tema que creo que es muy claro, que es un hit de ventas y que esto podría ser un gran hito para la obesidad, pero como la mayoría de cosas pues se ha ido por un camino que no era el ideal. El buscado, ¿no? El buscado. Esto me recuerda a una conversación que yo tuve no hace mucho con un grupo de personas, y yo dije que era farmacéutica, y una de las personas en el grupo hizo el típico comentario de ay, las farmacéuticas que solo quieren dinero, tal. Y hubo otra persona, que estoy agradecida de que en ese sentido me defendiera, entre comillas, que dijo, bueno, las personas que están a cargo de las grandes empresas farmacéuticas no son farmacéuticos, son empresarios. Sí, 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 que es como que al final buscan el mismo beneficio que una empresa de ropa. Exacto. ¿No? No importa, no les importa tanto el que están vendiendo, sino que se venda. Y pues eso que a nosotras como farmacéuticas no nos gusta, ¿no? Pero es la realidad. El tema este del Ozempic es un tema que ha sido muy mediático
se le ha dado muchísima publicidad tanto al medicamento como a las personas que lo han utilizado, por el motivo que sea. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie tampoco, No. pero sí que es un tema controvertido. Hmm. Y bueno, nos encantaría saber qué pensáis vosotras de este tema en los comentarios. Sí. Si queréis compartir alguna reflexión, queréis añadir algo a lo que nosotras hemos comentado, incluso experiencias personales de vuestras o de conocidos, son más que bienvenidas. Sí. Y con todo esto yo creo que ya terminamos, ¿no? Sí, esto como siempre, el disclaimer Sí, el contenido de este podcast es exclusivamente de carácter divulgativo y no sustituye recomendaciones médicas. Os podéis seguir en Instagram y en TikTok en @perioddramaspot. Sí, Period Drama Spot. En YouTube también, Period Drama Spot. Sí. Y en Spotify, Period Dramas Podcast. Sí. Que siempre estamos abiertas a sugerencias. Si tenéis algún tema que queréis que analicemos, nos lo podéis decir. Uh-huh. Y también que, como siempre, nuestras fuentes las podéis encontrar en YouTube en la cajita de descripción, en Spotify en la descripción del propio episodio. Y también decir que no sé si habréis notado que estamos mejorando nuestras calidad técnica, ¿no? Exacto. En el episodio de hoy ha sido complicadísimo. Es que vamos probando diferentes opciones. Sí. Estamos ahora con una cámara que en cualquier momento va a dejar de grabar. Así que no podemos hablar mucho más. No. Pero que nos podéis dar un poco de feedback de si os gusta más este tipo de... Yo creo que el micrófono ha sido un gran upgrade, una gran mejora. Sí. Así que, bueno, pues nada, que muchas gracias por apoyarnos, por seguir escuchándonos. Y nos vemos en 2 semanas.